Hoy en día, en el Museo Brüning del norte de Perú, los tesoros de Sipán todavía son celosamente custodiados. Entre muchos objetos, encontramos el mayor tesoro de todos, los frágiles restos de un hombre que murió hace unos 1700 años. Era el propietario de todas las riquezas de Sipán y se las llevó con él a la tumba. Los arqueólogos le llaman el Señor de Sipán. ¿Quién era este hombre de riqueza y poder inmensos? ¿Qué hizo en vida para merecer una tumba tan magnífica? Las respuestas a estas preguntas sorprendieron incluso a los arqueólogos. Mientras más y más exquisitas obras de arte eran sacadas a la luz, los arqueólogos que excavaban en Sipán descubrieron que la nobleza mochica era tan rica y poderosa como la de cualquier otra civilización del mundo antiguo. Hasta que se encontraron esas tumbas, no teníamos ninguna pista sobre los dirigentes de la sociedad mochica. Era como intentar reconstruir el antiguo Egipto sin saber nada de los faraones. El señor de Sipán tenía triple autoridad: militar, religiosa y civil. Formaba parte de una dinastía de hombres investidos con un estatus semidivino, como los incas durante su imperio y el faraón para los egipcios. Concentraba el poder terrenal y divino. ¿Por qué este hombre aglutinaba una riqueza y un poder tan extraordinarios? Sus restos revelaron que no nos encontrábamos ante un hombre de tamaño o fuerza excepcionales. Como promedio, el hombre mochica medía apenas 1,57 m. No era muy alto. Las mujeres medían un poco menos de 1,50 m. Y la realeza no era muy diferente. El señor de Sipán era unos centímetros más alto que la media. Pero aparte de eso, los rasgos de su esqueleto son bastante similares a los demás. Resulta interesante saber que su cráneo presentaba una ligera anomalía. Mostraba la forma común de los cráneos de los moches de clase media, con una forma un poco achatada en la parte trasera, como resultado de atarles la cabeza a una cuna siendo niños. Lo que me sugiere que el señor de Sipán, de niño, fue tratado como cualquier otro bebé. El señor de Sipán tenía una autoridad total, pero aún así no era un guerrero poderoso. Mientras los arqueólogos estudiaban el enigma, los trabajadores continuaron recuperando tesoros de la tumba de Sipán. Algunos de estos descubrimientos resultaban extrañamente familiares. Desde 1970, Donna McClellan y Christopher Donan habían estado estudiando arte mochica en la Universidad de California. Pasaron años estudiando escrupulosamente las escenas de guerra y de sacrificio humano, intentando averiguar si eran mitológicas o reales. Descubrieron que el señor que preside la ceremonia del sacrificio siempre vestía un espléndido traje militar. Se engalanaba con un blasón de oro en el casco y un protector metálico, llamado protector coxal, detrás. En 1972, Christopher Donan apodó a esta figura señorial el sacerdote guerrero. 15 años después, mientras observaba las excavaciones de Sipán, Donan se quedó de piedra cuando los trabajadores descubrieron un blasón de oro en la tumba del señor de Sipán. Su sorpresa aumentó cuando encontraron un protector coxal de oro. Tanto el blasón como el protector coxal eran idénticos a los que identificaba el sacerdote guerrero del arte mochica. ¿Probaba esto que la ceremonia del sacrificio no era solo un mito, sino que realmente había tenido lugar? Mientras seguían excavando, exhibiendo los contenidos del ataúd de ese notable líder, pensaba que esas eran exactamente las prendas que habíamos identificado y que el sumo sacerdote
Vestía en la ceremonia del sacrificio. Esa podía ser su tumba. Donan quedó completamente convencido cuando desenterraron un magnífico cetro de oro. En su muerte, el señor de Sipán lo sostenía en la mano. El mismo cetro aparece en escenas de la ceremonia del sacrificio, a los pies del sacerdote guerrero. Ahora vemos el arte mochica como una representación de sus costumbres. Los moches llevaban a sus prisioneros a centros ceremoniales y los exhibían, y mucha gente podía ver a esas personas que iban a ser sacrificadas. Y después, el propio sacrificio era como un desfile. ¿Era el señor de Sipán uno de los sacerdotes guerreros que bebían la sangre de los hombres destinados al sacrificio? El descubrimiento de su tumba fue la primera pista que condujo a pensar que los sangrientos rituales representados en el arte mochica podían ser reales, no imaginarios. Pese a los estragos del tiempo, las pirámides mochicas aún nos impresionan por su tamaño y nos intrigan con sus secretos. Para construirlas, los moches secaban barro al sol para hacer miles de ladrillos de adobe. Con gran esfuerzo, apilaron ladrillo sobre ladrillo hasta que sus pirámides se alzaron contra el cielo. Hoy en día solo vemos sus ruinas, castigadas por la lluvia y erosionadas por el tiempo. Pero cuando los moches las construyeron, eran magníficas. La más grande, la Pirámide del Sol, se hizo con 140 millones de ladrillos de barro. Y tenía más de 40 metros de altura. Las pirámides mochicas son logros increíbles. Pero, ¿qué empujó a los moches a construirlas? Sabemos que miles de años antes, los antiguos egipcios construyeron sus pirámides como monumentos funerarios para sus faraones. ¿Lo eran también las pirámides mochicas? Los estudiosos creen que fue la fe religiosa, no el culto a la muerte, lo que inspiró la construcción de las pirámides a los moches. Las pirámides mochicas son estructuras en las que se celebraban ceremonias. No son como las pirámides egipcias, que se coronaban en punta. Parece que los moches atribuían a la altura un cierto valor espiritual o religioso. Lo que hacían era intentar elevar su altar sagrado. Tras un periodo que en algunos casos llevó siglos, las pirámides mochicas alcanzaron al tamaño que hoy vemos. Siglos de agotador trabajo al servicio de una fugaz ceremonia sagrada. Puede que tuviera que ver con la renovación del mundo, o la fertilidad, o algo que los moches consideraran de una importancia vital, para mantener unida a la sociedad, para tener una buena relación con las deidades, una buena relación con el medio, o para que todo siguiera adelante. Durante años, los dioses y los rituales mochicas continuaron siendo un misterio, pero las nuevas excavaciones están sacando a la luz nuevas pruebas, cuanto menos intrigantes. 50 kilómetros al norte de la Pirámide del Sol y 130 kilómetros al sur de Sipán, se levanta otra pirámide mochica llamada El Brujo. En esta pirámide, los arqueólogos peruanos han protegido con toldos los tesoros artísticos que han ido encontrando. Las paredes del Brujo han conservado el testimonio del arte mochica, un arte extraño y hermoso al mismo tiempo. En una pared se observa una escena bastante lúgubre: prisioneros desnudos marchando hacia su terrible destino. En otra de las paredes, donde aparecen unas encantadoras figuras a tamaño real que enlazan sus manos para bailar,
el antropólogo John Verano realizó un descubrimiento aterrador. Un fémur humano. Al mirarlo detenidamente, observé marcas de cortes en un extremo, lo que indica que no fue recogido de un osario o guardado como una reliquia. Este hueso se le habría amputado a una víctima. Es el miembro arrebatado de una persona viva, o al menos de un cuerpo con carne. La violencia ejercida sobre un cuerpo humano y mostrada en una escena de la pirámide del Brujo parece querer advertirnos de algo, una especie de mensaje que diría: no te metas con el brujo, no nos molestes. Pero este no es el descubrimiento más escalofriante de El Brujo. En una esquina superior, por encima de los bailarines, los excavadores encuentran fragmentos de una imagen aterradora, una gran araña aferrada a un cuchillo. Este ser sobrenatural pudo ser la razón que llevó a los moches a realizar sacrificios humanos. En tiempos de los moches tomaban muchas formas: araña depredadora, monstruo marino o demonio con colmillos. Los arqueólogos llaman a esta aterradora criatura el decapitador. Encontramos al menos 6 o 7 decapitadores en el repertorio artístico mochica. Y los moches parecían venerar y realmente adorar a este individuo en todo tipo de lugares del mundo mochica. La antropóloga Alana Cordy Collins ha estudiado el decapitador durante años. En el yacimiento mochica de Dos Cabezas ha encontrado más pruebas escalofriantes de su presencia. Esto es una vasija de cerámica que encontramos aquí, en Dos Cabezas. Y es una pieza realmente interesante por una razón en particular, porque tiene 4 imágenes en bajorrelieve del mismo personaje, de uno de nuestros decapitadores sobrenaturales. Este es su brazo, doblado por el codo, y si lo seguimos hasta su mano, que está cerrada, vemos que empuña un tumi, un cuchillo en forma de media luna, que los moches usaban en su arte para representar la decapitación y que hemos encontrado en el yacimiento. Al haber encontrado un ejemplar real de uno de estos cuchillos en nuestra excavación, nos sentimos tentados a creer que se usaba en prácticas rituales, quizás para decapitar a algunos individuos en la sociedad mochica. Cuando encontramos un pequeño templo que tenía una sala con 15 cabezas, empezamos a preguntarnos si las cabezas habrían sido cortadas con una herramienta similar o con esta misma. En varias de las cabezas halladas en esa habitación encontramos marcas de cortes en los huesos del cuello. En Dos Cabezas y el Brujo, el decapitador era una deidad a la que se honraba. Y hay pruebas concluyentes de que también era adorado en Sipán. Cuando el equipo de Walter Alva desenterró al señor de Sipán, encontraron un par de cuchillos tumi cuidadosamente colocados sobre su pecho. En la cintura tenía magníficas ornamentaciones de oro y plata, coronadas por retratos de la araña decapitadora. Alrededor del cuello encontraron un collar de plata de cabezas humanas. Cuando el señor de Sipán presidía un sacrificio humano, podía estar sirviendo al culto del decapitador. La decapitación formaba parte de uno de los rituales más importantes de los moches. La captura de prisioneros en el campo de batalla, la comparecencia de los prisioneros ante un gran señor. Parece ser que también la ceremonia en la que se bebían su sangre. Y finalmente, la decapitación de los cautivos. ¿Fue el culto a esta divinidad lo que inspiró tanto la construcción de grandes pirámides como el asesinato de quién sabe cuántos seres humanos? Quizá no sea una coincidencia que en esta antigua galería en lo alto de la pirámide de la Luna encontremos un impresionante retrato de la terrorífica cara llena de colmillos del decapitador. Y cerca de él, los cuerpos destrozados de los jóvenes asesinados por los moches hace tanto tiempo.
Pero puede que los moches tuvieran otro motivo para tan macabro ceremonial: evitar su extinción. Este programa llegó gracias a... Una noche en el bar, un almuerzo empresarial, una cena familiar. Vichayo Resto Bar. Bueno para cualquier ocasión.